Se presenta a continuación un primer ejercicio donde se aplican las fórmulas del movimiento vertical hacia arriba. Leamos lo que nos plantean en el ejercicio. Una gimnasta rítmica lanza una masa hacia arriba con una rapidez o velocidad de 12 metros sobre segundo. Calcular A, la altura máxima a la que llega la masa, y B, el tiempo en que tarda para regresar nuevamente esa masa o bastón a la mano de la gimnasta. Aquí observamos la gimnasta rítmica lanzando la masa o bastón hacia arriba. En el siguiente cuadro presentaremos los datos que nos presentan en este ejercicio. Este valor viene a ser la rapidez inicial con que esta dama lanza la masa o bastón. Sabemos que en caída libre y en movimiento vertical hacia arriba, la gravedad es una constante que tiene como valor 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nos están pidiendo el tiempo en que tarda esta masa o bastón para ascender a su punto máximo y luego regresar a la mano de la gimnasta. También nos piden la altura que logra alcanzar este objeto en el movimiento vertical hacia arriba. Exploremos las tres fórmulas de este movimiento. Utilizaremos las siguientes convenciones: el color verde cuando se conocen los valores y el color rojo cuando el valor es desconocido. En la fórmula número 1 apreciamos que se conocen dos variables y solamente se desconoce una. Esta condición permite que esta fórmula pueda ser aplicada inmediatamente. En la segunda fórmula encontramos tres variables o valores desconocidos y dos valores o variables conocidos. Por el número de variables desconocidas o incógnitas, esta fórmula en este momento es imposible aplicarla. Y la fórmula número 3 tiene dos variables conocidas y una desconocida o incógnita. Por tal razón, esta fórmula también puede ser aplicada directamente. En consecuencia, resolveremos este ejercicio aplicando la fórmula número 1 para hallar el tiempo y luego aplicamos la fórmula número 3 para despejar la altura y hallar su valor. Averigüemos primero el tiempo con la fórmula número 1. Vamos a despejar el tiempo. El despeje consiste en dejar esta variable o incógnita sola en este miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para ello, procedemos a realizar operaciones matemáticas sin que se altere la igualdad de la ecuación. En este caso, aplicamos la propiedad de la división. Si a una ecuación se le divide en ambos miembros por una misma variable o valor, la ecuación no se altera. Esto se hace con el fin de simplificar o eliminar aquí la gravedad, quedando que el tiempo viene a ser igual a la rapidez inicial sobre la gravedad. El tiempo ya está despejado porque está solo en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Enseguida hacemos el reemplazo de los valores. Aquí tenemos la rapidez inicial y este es el valor de la gravedad. Para realizar esta operación nos encontramos con una división de dos fraccionarios de las unidades. Y cuando se presenta una división de los fraccionarios, se resuelve en la siguiente forma: producto de extremos y luego el producto de los medios. Al realizar esta división nos da 1.22 y metro por segundo al cuadrado y metro por segundo. Se simplifican los metros y también los segundos del denominador con este exponente de esta potencia, quedando solamente segundos, obteniendo un resultado de 1.22 segundos. Esto indica que la masa o bastón tarda para ascender 1.22 segundos.
Pero como la pregunta es el tiempo que tarda para regresar a la mano de la gimnasta, y en este movimiento se sabe que el tiempo de ascenso de un cuerpo es equivalente al tiempo de descenso. El tiempo total será la suma del tiempo de ascenso y del tiempo de descenso, que viene a ser 2.44 segundos. Pasamos ahora a hallar la altura que alcanza la masa o bastón. Aplicamos la fórmula número 3. También debemos despejar la altura. Para ello aplicamos la propiedad de la división. A ambos miembros los dividimos por una misma variable. No se altera la igualdad de la ecuación. En consecuencia, se simplifican o eliminan el 2 y la gravedad, quedando la fórmula como altura igual a la rapidez inicial al cuadrado sobre el 2 multiplicado por la gravedad. La altura ya está despejada, sola en un miembro de la ecuación en el numerador y con signo positivo. Procedemos a reemplazar los valores. Aquí está la rapidez inicial y la elevamos al cuadrado. Aquí la fuerza gravitacional. El 12 elevado al cuadrado es equivalente a 144 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y este producto nos da 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Encontramos también una división de fracciones, en donde el producto de los extremos va al numerador y el producto de los medios al denominador. Al realizar esta división se obtiene 7,35 metros cuadrados por segundos al cuadrado y metros por segundo al cuadrado. Se eliminan o simplifican los metros del denominador con este 2 de esta potencia. Queda solamente metros y se eliminan o simplifican segundos al cuadrado sobre segundos al cuadrado. El resultado es que la altura que alcanza esa masa o bastón es de 7.35 metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.